A lo largo de la historia, muchas guerras han sacudido el mundo, dejando cicatrices profundas en las naciones involucradas. Sin embargo, algunas de ellas, a pesar de su importancia, han sido olvidadas o minimizadas en la narrativa global. Una de estas guerras es la que enfrentó a Irán e Irak en la década de 1980, un conflicto brutal que no solo duró 8 años, sino que también dejó secuelas que aún afectan la geopolítica del Medio Oriente. Este enfrentamiento no fue una simple disputa territorial o ideológica, fue una guerra en la que se emplearon armas químicas a gran escala, recordando los horrores de la Primera Guerra Mundial. Fue un conflicto que cambió para siempre la estabilidad de la región y cuyas repercusiones todavía pueden rastrearse en los eventos actuales del Medio Oriente. Pero, ¿cómo comenzó esta guerra? Para entenderla, es necesario remontarnos al año 1979, cuando Irán estaba atravesando una de las transformaciones más radicales de su historia moderna. Ese año, el país se encontraba en medio de una revolución que cambiaría por completo su estructura política y social. Cientos de miles de iraníes salieron a las calles exigiendo el fin del régimen del Shah Mohammad Reza Pahlaví, quien había gobernado Irán durante 26 años con el apoyo de Estados Unidos y otras potencias occidentales. Este malestar social no surgió de la nada, su origen se remontaba a 1953. Cuando un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos y el Reino Unido derrocó al primer ministro elegido democráticamente, Mohammad Mossadegh, y consolidó el poder del Shah. La tensión llegó a su punto máximo el 11 de febrero de 1979, cuando el Shah fue derrocado y el ayatolá Ruhollah Jomeini asumió el liderazgo de la nación. Con él, llegó un nuevo régimen islamista chiita que se oponía ferozmente a las potencias occidentales y buscaba expandir su revolución a otros países de la región. Mientras tanto, en el resto del Medio Oriente, el impacto de la revolución iraní generaba preocupación y temor. Gobiernos como el de Arabia Saudita y Kuwait veían con alarma el auge del islamismo chiita y la posibilidad de que sus propias poblaciones fueran influenciadas por el ejemplo de Irán. Pero uno de los líderes más inquietos era Saddam Hussein, el presidente de Irak, quien veía en la revolución iraní tanto una amenaza como una oportunidad. Desde hacía años, Irak e Irán mantenían tensiones por una disputa territorial en la frontera, específicamente en la estratégica región del Canal de Shat al-Arab, una vía crucial para la exportación de petróleo. En 1975, ambos países firmaron un tratado que otorgaba mayor control de la zona a Irán, algo que Saddam nunca aceptó del todo. Con la revolución debilitando al ejército iraní, Saddam vio su oportunidad para atacar y recuperar el control de esta área. Convencido de que el mundo árabe lo respaldaría y que la victoria sería rápida, Saddam Hussein lanzó un ataque sorpresa contra Irán en septiembre de 1980. Lo que él no sabía era que este conflicto se convertiría en una de las guerras más largas y destructivas de finales del siglo XX, dejando millones de muertos y alterando para siempre el equilibrio de poder en la región. Mientras miles de soldados iraníes defendían su territorio, alrededor de 10.000 soldados iraquíes cruzaron la frontera por Basora, avanzando hacia el sur de Irán. Saddam Hussein confiaba en que su ofensiva inicial le daría la ventaja en la guerra, pero Irán aún poseía aviones de combate avanzados que habían sido adquiridos durante el gobierno del Shah con apoyo de Estados Unidos. A pesar del caos interno tras la revolución, la Fuerza Aérea iraní reaccionó rápidamente y lanzó ataques contra los campos petroleros iraquíes, impactando seriamente la economía de su enemigo. Pero este no era solo un conflicto entre dos naciones, la guerra comenzó a atraer la atención de otros actores en la región y más allá. Varios países con intereses estratégicos en Medio Oriente intervinieron, cada uno buscando aprovechar la situación a su favor. Uno de los primeros en involucrarse fue Israel. Aunque tanto Irán como Irak eran adversarios históricos de Israel, el gobierno israelí consideraba a Irak una amenaza aún mayor. Saddam Hussein había expresado abiertamente su deseo de destruir a Israel y su creciente arsenal de armas representaba un peligro significativo. En un giro inesperado, Israel decidió suministrar armas en secreto a Irán, con la esperanza de que la guerra debilitara a ambos países y redujera la influencia de Irak en la región. Este movimiento reflejaba perfectamente la antigua estrategia geopolítica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por otro lado, las monarquías del Golfo, como Arabia Saudita y Kuwait, veían a Irán como la mayor amenaza. La revolución iraní y su mensaje de resistencia islámica chiita podían inspirar rebeliones dentro de sus propios países, algo que temían profundamente. Para evitar la expansión del movimiento iraní, estos países canalizaron miles de millones de dólares a Irak.
financiando la maquinaria de guerra de Saddam Hussein y asegurando que Irán no pudiera expandir su influencia sin resistencia. En el este, China observaba la guerra con gran interés. Oficialmente, China mantenía una postura neutral, pero en la práctica, suministraba armas en secreto a ambos bandos. Durante los años siguientes, China se convertiría en el mayor proveedor de armas para Irán, aprovechando la oportunidad de vender su tecnología militar sin involucrarse directamente en el conflicto. A medida que la guerra avanzaba, los enfrentamientos se concentraban en las zonas fronterizas. Durante un año entero, hasta finales de 1981, las batallas se sucedían sin un claro vencedor. A veces, Irak lograba avances estratégicos, mientras que en otras ocasiones Irán conseguía empujar a las fuerzas iraquíes de regreso. Sin embargo, el conflicto parecía estar estancado, y las potencias mundiales comenzaron a preocuparse. La guerra estaba afectando gravemente el suministro de petróleo a nivel global, lo que generó intentos diplomáticos para negociar un alto el fuego. En un movimiento inesperado, Saddam Hussein aceptó una tregua, pero el ayatolá Jomeini se negó rotundamente. Para el régimen iraní, la guerra se había convertido en un pilar fundamental de su identidad nacional y su propaganda política. La lucha contra Irak había logrado unificar al pueblo iraní bajo su liderazgo, y Jomeini declaró que el conflicto solo terminaría si Saddam Hussein renunciaba como presidente de Irak. Ante esta exigencia inaceptable, la guerra se intensificó aún más. En 1982, Irán lanzó una ofensiva a gran escala, aprovechando la dificultad del ejército iraquí para penetrar en territorio iraní debido a la cadena montañosa de Zagros. Las fuerzas iraníes contraatacaron con fuerza, empujando a los soldados iraquíes de regreso y cruzando la frontera hacia territorio iraquí. Para mediados de ese año, el ejército iraní había llegado a las puertas de Basora, una de las ciudades más estratégicas de Irak. Tomar Basora significaría un golpe devastador para Saddam Hussein, ya que la ciudad era clave para la exportación de petróleo iraquí. Al darse cuenta de la amenaza inminente, Saddam buscó desesperadamente apoyo en sus aliados. Arabia Saudita y los Estados Unidos respondieron de inmediato. Washington, que hasta entonces había mantenido una postura ambigua, comenzó a proporcionar inteligencia militar a Irak, ayudándolo a planificar sus defensas contra el avance iraní. Pero la situación geopolítica se complicó aún más con la entrada de otro actor clave, la Unión Soviética. Aunque los soviéticos estaban inmersos en su propia guerra en Afganistán contra los muyahidines, veían con preocupación la expansión de la revolución chiita iraní. Para Moscú, un Irán fuerte y revolucionario representaba un desafío potencial a su influencia en la región. Por esta razón, la Unión Soviética también comenzó a suministrar armas a Irak, lo que significaba que dos de las superpotencias enfrentadas en la Guerra Fría ahora apoyaban al mismo bando en este conflicto regional. Los combates en Basora se volvieron cada vez más brutales. Saddam Hussein, temiendo perder el control de la ciudad, ordenó la colocación masiva de minas terrestres alrededor de sus posiciones estratégicas. Miles de soldados iraníes murieron en intentos fallidos de atravesar estas líneas defensivas. A pesar de su determinación, Irán no logró capturar Basora, pero la batalla debilitó considerablemente la posición de Saddam Hussein y puso en evidencia su vulnerabilidad. En este punto, otro grupo entró en la ecuación, los kurdos del norte de Irak. Durante años, Saddam Hussein había oprimido a la minoría kurda, y muchos de ellos vieron la guerra como una oportunidad para rebelarse contra su régimen. Con el conflicto consumiendo los recursos del ejército iraquí, los kurdos comenzaron a lanzar ataques contra las fuerzas de Saddam en el norte, recibiendo apoyo clandestino de Irán. Ahora, el gobierno iraquí no solo tenía que luchar contra Irán en el sur y el este, sino que también enfrentaba un levantamiento interno en el norte. La guerra, que inicialmente había sido concebida como una rápida victoria para Irak, se estaba convirtiendo en un conflicto prolongado y desgastante que amenazaba con desestabilizar a toda la región. La intensificación de la guerra en el Golfo Pérsico. Para 1984, la guerra entre Irán e Irak ya había causado estragos en la región, pero pronto alcanzaría un nuevo nivel de destrucción. Ante la imposibilidad de lograr avances significativos en el frente terrestre, Irak optó por una estrategia diferente: atacar los petróleros iraníes que transportaban crudo a través del Golfo Pérsico. Su objetivo era asfixiar la economía de Irán, que dependía en gran medida de las exportaciones de petróleo para financiar su maquinaria de guerra. En represalia, Irán respondió con la misma táctica, atacando petróleros iraquíes y los de sus aliados árabes.
La escalada del conflicto naval trajo consigo consecuencias catastróficas, cientos de barcos comerciales fueron destruidos y miles de millones de dólares en petróleo se perdieron en el mar. Para los países occidentales, esta situación representaba una amenaza directa. Sus economías dependían de un suministro constante de petróleo del Golfo, y la guerra estaba poniendo en riesgo el flujo energético global. En lugar de intervenir para detener la violencia, muchas potencias extranjeras decidieron aprovechar la situación para fortalecer sus propios intereses en la región. El uso de armas químicas y el sufrimiento de la población civil. Mientras la guerra en el mar se intensificaba, en tierra la situación se volvía aún más brutal. Para 1985, los kurdos en el norte de Irak estaban ganando fuerza en su lucha contra el régimen de Saddam Hussein. Aprovechando la guerra, se levantaron en rebelión contra el gobierno iraquí, esperando obtener su tan anhelada autonomía. Saddam respondió de la manera más despiadada posible, autorizó el uso de armas químicas tanto contra los kurdos como contra el ejército iraní. Estas armas, que incluían gas mostaza y agentes neurotóxicos, fueron suministradas a Irak con el apoyo de Estados Unidos y otras potencias occidentales. Al mismo tiempo, Irak intensificó sus ataques sobre Irán con misiles y bombardeos aéreos. Ciudades enteras fueron devastadas, y más de 16.000 personas, en su mayoría civiles, murieron bajo el fuego de los ataques iraquíes. Irán, en represalia, lanzó ataques similares sobre Bagdad y otras ciudades iraquíes, causando miles de muertes entre la población civil. Lo que alguna vez fue un conflicto entre ejércitos ahora se había convertido en una guerra total, donde la gente común era la que pagaba el precio más alto. El doble juego de Estados Unidos. A medida que la guerra avanzaba, Estados Unidos comenzó a desempeñar un papel cada vez más ambiguo y contradictorio. Por un lado, suministraba armas químicas y apoyo logístico a Irak, pero por otro, vendía misiles a Irán en secreto. Detrás de esta estrategia estaba el presidente estadounidense Ronald Reagan, quien utilizó los fondos de estas transacciones para financiar operaciones encubiertas en Centroamérica, lo que más tarde se conocería como el escándalo Irán-Contra. Este doble juego dejó en evidencia la hipocresía de las potencias mundiales, mientras públicamente condenaban el uso de armas químicas y hablaban de paz. En realidad estaban prolongando la guerra para favorecer sus propios intereses estratégicos. 1988, el año decisivo. Para 1988, la guerra había llegado a un punto crítico. Irán e Irak seguían atacando los petroleros de cada uno en el Golfo Pérsico, lo que llevó a Kuwait a pedir protección a Estados Unidos. En respuesta, Washington desplegó su flota naval en la región, aumentando aún más la tensión. Mientras tanto, en el norte, los combatientes kurdos, con apoyo iraní, lograron capturar la ciudad iraquí de Al-Abja. En represalia, el ejército de Saddam Hussein lanzó una de las peores masacres de la guerra, bombardeos químicos masivos sobre la ciudad y sus alrededores. Este ataque mató entre 50.000 y 100.000 personas, la mayoría de ellas civiles. Las imágenes de calles llenas de cadáveres y de víctimas agonizando por los efectos del gas venenoso conmocionaron al mundo, pero la comunidad internacional hizo poco para detener la barbarie. Para Irán, el ataque a Al-Abja representaba una advertencia aterradora. Si Irak estaba dispuesto a utilizar armas químicas contra los kurdos, ¿qué impediría que hiciera lo mismo contra las ciudades iraníes? Este miedo generó una creciente presión sobre el ayatolá Jomeini para que pusiera fin a la guerra. Después de 8 años de conflicto, con cerca de 1 millón de muertos y una economía devastada, Irán se encontraba al borde del colapso. Pero Irak tampoco estaba en mejor situación. El derribo del vuelo 655 y el fin de la guerra. En julio de 1988, en medio de esta crisis, ocurrió un incidente que marcó un antes y un después en la guerra. Un buque de guerra estadounidense, el USS Vincennes, derribó un avión de pasajeros iraní con 290 personas a bordo. Estados Unidos alegó que el ataque fue un error y que el barco había confundido el avión comercial con un caza militar. Ronald Reagan se disculpó y pagó compensaciones a las familias de las víctimas, pero poco después, el capitán del USS Vincennes recibió una medalla. Para Irán, esto fue una señal de que Estados Unidos no solo estaba apoyando a Irak, sino que ahora lo atacaba directamente. Con bombardeos iraquíes por un lado y la amenaza de un conflicto con Estados Unidos por el otro, Jomeini finalmente cedió a la presión y aceptó un alto el fuego. El 20 de agosto de 1988, Irán e Irak firmaron un acuerdo de cese al fuego bajo la Resolución 598 de la ONU. Las consecuencias de la guerra.
La guerra terminó sin ningún cambio en las fronteras de ambos países, pero su impacto redefinió el futuro del Medio Oriente. Para Irán, la guerra dejó una lección clara: no podía confiar en nadie. En los años siguientes, Irán comenzó a trabajar en la creación de redes de aliados y grupos proxy en Líbano, Siria y Yemen para extender su influencia en la región. Además, quedó convencido de que solo una disuasión nuclear podría garantizar su seguridad, lo que más tarde impulsaría sus ambiciones en ese campo. Por otro lado, Irak quedó devastado y profundamente endeudado con Kuwait y Arabia Saudita. Saddam Hussein esperaba que estos países perdonaran su deuda como recompensa por haber luchado contra Irán, pero en lugar de eso, le exigieron el pago inmediato. Enfurecido, Saddam invadió Kuwait en 1990, lo que llevó a la Guerra del Golfo y a la intervención directa de Estados Unidos en la región. Irónicamente, el mismo Saddam que una vez había sido presentado por Estados Unidos como un héroe en la lucha contra Irán, fue declarado un criminal de guerra tras la invasión de Kuwait. Años después, en 2003, Estados Unidos invadió Irak con el pretexto de destruir armas químicas, las mismas armas cuyos materiales habían sido suministrados por Occidente décadas antes. Una lección geopolítica. La guerra entre Irán e Irak deja una cruda lección sobre la política global: cuando los intereses de las grandes potencias están en juego, la vida de miles o incluso millones de personas no significa nada para quienes toman las decisiones. Este conflicto también demuestra que, detrás de cada guerra, casi siempre hay una tercera potencia beneficiándose del caos. A veces son gobiernos extranjeros que buscan influir en la región sin luchar directamente, y otras veces son empresas de armas que lucran con la destrucción. Si analizamos los conflictos actuales, muchos de ellos pueden rastrearse hasta las decisiones tomadas en las décadas de 1940 y 1950. Cuando Estados Unidos y el Reino Unido estaban estableciendo un nuevo orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana. Déjanos tu opinión en los comentarios y dale like para que más gente conozca esta historia. Nos vemos en el próximo video.